Estimados, la siguiente es una presentación de una síntesis de lo que fueron las prácticas número 3 dentro de la institución educativa MUEI, para lo cual primero se socializó el proyecto de vinculación con las autoridades del colegio, la señora rectora y el señor rector. Consiguientemente, se realizó lo que es la fase de el cuestionario diagnóstico a los docentes designados por la institución en octavo, en noveno y en 10.º año de educación general básica, para luego realizar el posterior informe diagnóstico. En la siguiente fase se realizó los talleres pedagógicos, lo que es la planeación con los correspondientes docentes designados para el desarrollo de los talleres de forma presencial dentro de la institución. En octavo año, donde se realizó una presentación sobre fracciones con una pizza y cómo se pueden dividir. También asimismo se realizó con fichas numeradas para la presentación de la cantidad de un numerador y de un denominador. Y para el cierre se utilizó una caja con operaciones en donde se dividió a los estudiantes en grupos y se les entregó operaciones para que las puedan simbolizar por medio de las fichas en las cajas. El siguiente taller se enfocó en 10.º año de educación básica, en donde se trató sobre ecuaciones de primer grado, donde se utilizó una balanza para colocar una ecuación de primer grado de un lado y su igualdad del lado derecho. Por lo tanto, la balanza nos iba a representar la igualdad. Asimismo, se utilizaron fichas positivas y negativas para la representación de lo que era una igualdad tanto del lado izquierdo positiva y si cambiaba del lado derecho negativa. Y para finalizar, se utilizó un tridominó y se dividió a los estudiantes en grupos para que pudieran realizar los ejercicios correspondientes y puedan dar con el resultado entre lado y lado con el tridominó por cada lado de ficha. El tercer taller se realizó en noveno año de educación básica, en donde se explicó lo que son las operaciones combinadas. Para la realización de la explicación principal o el inicio, se utilizó la descripción de cómo se puede tomar un almuerzo con el plato principal, que en este caso la representación de una gráfica de la sopa, también el plato número 2 que es el plato fuerte, el número 3 que sería un vaso de jugo y como número 4 sería el postre. Por lo tanto, se les fue explicando la jerarquía de la resolución de las operaciones con el inicio. Para el desarrollo se realizó unas fichas con la posición de cómo iba a realizarse eh, una, una operación combinada, en donde en el anverso estaba la operación y en el reverso estaba la solución, guiando hacia los estudiantes en cómo se debía resolver el ejercicio y qué se debía resolver primero. Y para el cierre se utilizó un par de dados y un tablero gamificado en donde los estudiantes iban lanzando los dados y según el número que les saliera iba seleccionando el ejercicio dentro del tablero gamificado para poder ir resolviendo. Y como cuarto taller se realizó en 10.º año de educación general básica para la presentación de lo que es el taller de funciones lineales. Esto se estructuró los 4 planos del plano cartesiano, tanto en ejes Y y los ejes en X, para eh, simular dónde iba a ir colocado los pares ordenados. Se le entregaría 2 fichas a los estudiantes, 2 tarjetas en donde tendrían pares ordenados tanto en X como en Y, también tanto positivo como negativo. Para empezar el taller se utilizaron 4 flechas con números representativos en el eje de las X, positivo en el eje de las Y, negativo, y también asimismo en el eje de las
Y negativo y en el eje de las X negativas, para representar los 4 puntos del plano cartesiano. Para el cierre de este taller se utilizó lo que son tarjetas, en donde cada tarjeta iba a representar una función lineal, en la cual los chicos debían realizar y despejar los valores de la tabla en X y graficar la función lineal. En la aplicación de este taller se utilizó no solamente el plano cartesiano, sino también un cordón rojo y también la tachuela para ir colocando los pares ordenados, y se unió ambos puntos con un cordón rojo para la descripción de cómo resulta una función lineal y por qué se le dice lineal, ya que la unión de los dos puntos conforma una línea. Culminando con estos talleres, se le realizó el respectivo informe, la documentación correspondiente, y se realizó la entrega del material concreto a las autoridades de la institución educativa. Hay que tener en cuenta que antes de realizar todos estos talleres, se realizó un taller presencial que fue muy grato en la ciudad de Quito, en donde se nos explicó muy detalladamente el por qué el uso de material concreto sobre las matemáticas es muy beneficioso para la educación en los estudiantes, ya que no solamente despierta el interés, sino que es más divertido y muy atractivo para los estudiantes con respecto a la manipulación de objetos tangibles, ya que se utiliza más la experiencia para el recordatorio de cómo se entendió la clase que de forma teórica o abstracta. De esta manera, llegando de forma experimental a sus conciencias. Después de la entrega del material concreto a las instituciones educativas, se procedió a lo que es la entrega de la documentación correspondiente. Y eso fue el taller de los talleres con material concreto en matemáticas en el Practicum 3. Y antes de despedirme, quisiera agradecerle a las autoridades de la institución educativa Fiscal Muey, a los docentes participantes de octavo, noveno y 10º año, y a los docentes que nos pudieron impartir también el taller presencial en Quito, el doctor José Sánchez Romero y el magister Ricardo Blasio, quienes nos supieron explicar muy detalladamente y nos brindaron esta experiencia del Practicum 3 durante todo este semestre. Muchas gracias por la atención prestada.